Continuamos con la concurrencia por paso de mensajes y la construcción de sistemas multiagentes. Y llegamos ya a construir un caso de estudio utilizando todo este modelo y la metodología que hemos contado antes. Entonces, nuestro caso de estudio va a ser un problema de control de ascensores. Vamos a tratar de modelar la operación de un sistema de control de ascensores de un edificio, que hay un número fijo de ascensores, un número fijo de pisos, entre los cuales viajan los ascensores y los usuarios. Entonces, esto es un poco como la idea, el dibujo. Tengo tres ascensores. Los tres ascensores sirven los n pisos y los usuarios llegan en los pisos y piden los ascensores. Y cada ascensor es controlado por un controlador. Entonces, vamos a aplicar la metodología descrita que empezaba por decir, especifique lo más preciso posible. Entonces, vamos a especificar lo más preciso posible en nuestro sistema, aunque siempre lo más preciso posible tiene un nivel de detalle. A veces uno quiere más nivel de detalle, entonces tiene que ser más preciso. A veces no necesita tanto nivel de detalle, entonces no tiene que ser tan preciso. En nuestro caso, entonces vamos a tener que en nuestro sistema hay un conjunto de pisos y un conjunto de ascensores. Y en cada piso hay un botón que los usuarios pueden presionar para llamar al ascensor. Un botón. Ese botón no dice si el ascensor sube o si el ascensor baja, o si lo quiero para subir o para bajar. Simplemente es un solo botón, sin flechitas ni nada. Ahora, cuando yo, llamo un ascensor, no especifico cuál ascensor llamo, si el 1, el 2 o el 3, sino que el sistema escoge aleatoriamente qué ascensor le va a prestar el servicio. Ahora, cada ascensor por dentro va a tener los pisos a donde pueden ir. Entonces tiene una botonera que dicen piso 1, 2, 3, 4, 5, o lo que sea, para indicar que la persona que está adentro quiere que el ascensor se detenga en un piso dado. Cada ascensor también trae un plan, o sea, cuando llega ya trae un plan, que consiste de la lista de los pisos que debe visitar y en el orden en que debe hacerlo. Eso es un plan que tiene cada ascensor. Los pisos entonces se atienden en algún orden. ¿Qué ascensor los atiende? Eso se llama un algoritmo de planificación. Y ese algoritmo de planificación que vamos a implementar aquí es un algoritmo, el primero que llamó es el primero en ser servido. Entonces un piso nuevo siempre se coloca al final del plan, o sea, siempre se va primero al piso que pide primero. No necesariamente es el algoritmo más inteligente de planificación, pero es el que vamos a implementar aquí. Tanto el botón para llamar al ascensor de un piso como el de los botones de piso planifican con ese sistema de planificación. Cuando un ascensor llega a un piso planificado, entonces abre sus puertas durante un tiempo especificado y luego, y luego las deja abiertas un tiempo antes de cerrarse de nuevo, y el ascensor toma un tiempo fijo para moverse de un piso al siguiente. Esas son como nuestros datos precisos de la especificación del problema. Uno a veces podría decir, pero y tal cosa y tal otra, entonces tendría que buscar especificar mejor esas cosas que se le ocurren a uno. Luego la metodología dice, luego de que usted haya especificado bien, entonces calcule los componentes y los protocolos de mensajes. ¿Qué es eso? Entonces, mire bien cuáles son las actividades concurrentes que hay y vuélvalas un componente. En nuestro caso, hay unos usuarios que pueden llegar en cualquier piso en cualquier momento. Hay unos pisos que deben ser atendidos porque el usuario finalmente está en un piso y llega en el piso, pide el ascensor o no. Hay unos ascensores y hay unos controladores de los ascensores. ¿Mm? Ese es el diagrama de componentes, la definición de componentes. Ahora, los componentes entre sí se van a comunicar. Entonces, definir cómo se van a comunicar los componentes da lugar ya a este diagrama de componentes completo con los mensajes. Entonces, por ejemplo, aquí dice, vea, un usuario puede llamar a un piso, al ascensor desde un piso P. Entonces, realmente un usuario, cuando está en el piso P y le puede enviar el mensaje llamado, que significa que el usuario presiona el botón para llamar al ascensor, pero lo presionó en un piso específico. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, dice que piso P le puede enviar un mensaje piso P al ascensor, pero también el usuario puede enviar un mensaje piso P al ascensor. Entonces, ¿qué significa el mensaje piso P? Piso P es un mensaje que el piso solicita un ascensor en el piso o que el usuario presiona el botón para ir a ese piso P. En cualquiera de los dos casos es un mensaje a los ascensores para que vayan al piso P. Hay un mensaje que se llama llegada AC, es este, que es cuando un ascensor llega a un piso. Entonces, cuando un ascensor llega a un piso, le dice al piso, señor piso, llegué al ascensor. Y este AC es para que el piso le responda diciéndole, listo, ya que llegó, ya me di cuenta que llegó, ¿cierto?
O sea, ya me di cuenta que llegó, ya hizo todo lo que tiene que hacer, entonces ya puede irse. Entre el controlador y los ascensores hay dos mensajes. Uno, el ascensor que le dice al controlador, paso D, que significa que el ascensor le dice al controlador que se mueva un piso. ¿Mm? Y en P, que es que el controlador le dice al ascensor que ya llegó a tal piso. Hay unos mensajes entre el ascensor y su controlador. Y eso es todo lo que tenemos aquí como componentes, como diagrama de componentes. Ahora, además de el diagrama de componentes, también necesitamos el diagrama de estado. El diagrama de estado es el que me dice cómo se va a comportar cada componente. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se comporta cada componente? Entonces, ¿qué componentes hay? Hay usuarios, hay ascensores, hay pisos, hay controladores. Entonces, ¿cómo vamos a discriminar, cómo vamos a determinar cómo se comportan ellos? Por medio de unos autómatas de estados finitos, que tienen estados y transiciones. Entonces, en cada instante un componente está en un estado en particular y inicialmente se encuentra en un estado inicial y evoluciona a través de transiciones, y esas transiciones dependen de los mensajes que le llegan. Y esas transiciones son operaciones atómicas, es decir, no puede quedarse en la mitad. Si pasa de un estado a otro o hace tal cosa, la hace completamente. ¿Cierto? Bien, entonces, en nuestro caso, eh, los envíos de mensajes se pueden hacer de dos maneras: o enviando mensajes por medio de un puerto o ligando una variable de flujo de datos. Este segundo son los que llamamos cables de un tiro y el primero son los que de cables de muchos tiros. ¿Mm? Y vamos a moderar los retrasos por medio de un protocolo que se llama el temporizador, que es como un componente que no lo dibujamos allí, que tiene un identificador y quien envía el mensaje tiene un identificador y le dice al temporizador: mire, señor temporizador, avíseme cuando pasen n milisegundos, yo soy este de aquí. Y entonces el temporizador, después de esos n milisegundos, le envía el mensaje de fin de temporizador a quien lo invocó, que es el que viene aquí. ¿Mm? Ese es un protocolo temporizador. ¿Cómo vamos a implementar el controlador, el piso y el ascensor? Entonces, como dijimos, todos esos componentes van a ser procedimientos: piso, ascensor y controlador. El piso recibe el número del piso, el estado inicial del piso y los ascensores con los que tiene que comunicarse. El ascensor recibe el número del ascensor, el estado inicial del ascensor, el identificador del controlador del ascensor y los pisos, los identificadores de los pisos, de los puertos de los pisos con los que tiene que comunicarse. Y el controlador recibe un estado inicial y devuelve cuál es su identificador. Entonces ahora vamos a ver los diferentes diagramas de estados de estos componentes. Entonces este es el controlador. Entonces el controlador tiene dos estados: o está detenido o está trabajando. Y si está detenido está en un piso, P, y este es el identificador del ascensor con el que él se comunica. Y si está trabajando está en un piso P, y este es el identificador del ascensor con el que se comunica. Y los mensajes que se mandan con alguien son los siguientes: cuando está detenido, él puede recibir un mensaje paso de parte del ascensor que le dice: muévase hacia este destino, haga un paso hacia este destino. Y entonces aquí hay dos posibilidades: él ya está en ese piso y entonces no tiene que hacer nada y se queda detenido, o no está en ese piso y entonces ¿qué decide hacer? Decide moverse hacia ese piso. ¿Cómo hace para decidir moverse? Mira si el piso en el que está es menor que el piso destino, y entonces va a pasar al estado donde está en el piso P+1, y si no, va a pasar al piso anterior. Y eso lo hace después de 5 segundos que los cuenta usando el temporizador. La otra posibilidad es que, estando en estado trabajando, me llegue un mensaje que se llama fin temporizador. Entonces quiere decir que ya pasaron los 5 segundos y le informo entonces al señor ascensor que llegué al piso tal, se lo informo al señor ascensor. Ese es el señor controlador. Bien, de igual manera bueno, esto da lugar a un código que se hace en función del dibujo. Hay un nuevo objeto puerto, y el nuevo objeto puerto lo que hace es hacer lo que hace el dibujo: enviar un mensaje de fin temporizador a quien se lo tenga que enviar después de tantos milisegundos.
¿Mm? Y el controlador es el temporizador, y el controlador lo que hace es crear un nuevo objeto puerto con la función control de, que es la del control del eh, controlador, y el control del controlador es el que funciona como decía allí. Hay un estado, y ese estado puede ser o trabajando, en cuyo caso los mensajes que llegan puede ser de fin de temporizador y le envía el mensaje al ascensor, o el estado y pasa a estado detenido, o el estado puede ser detenido, en cuyo caso puede llegar un mensaje de paso destino, y dependiendo de si estoy en el piso destino, entonces me sigo detenido, y si no estoy en el piso destino, entonces me muevo al que tenga que moverme usando el temporizador, y paso a mi nuevo estado, que es trabajando. Esto es una eh, es un resultado de coger el diagrama de estados y ponerlo en términos de código. Si yo tengo que hacer alguna depuración de alguna cosa de estas, tengo que depurar mi diseño. Y luego, a partir de mi diseño, depuro el código. Si me pongo a depurar el código sin depurar el diseño, esto no funciona. Igual entonces pasa con los pisos. Los pisos tienen un diagrama de estados, y esos diagramas de estados entonces dicen cómo moverse. Los pisos pueden estar en estado no solicitado, el ascensor, o en estado ha solicitado un ascensor, o en estado hay un ascensor con puertas abiertas, y en cada uno de esos estados tengo que decir qué pasa si me llega un llamado, o qué pasa si estoy en el estado de puertas abiertas y me llega un mensaje de que llegó el ascensor AC, o qué pasa si estoy en puertas abiertas y el temporizador dice que ya pasó el tiempo para cerrarlas. O sea, todo ese tipo de cosas son las que tengo que escribir en el diagrama de estados. Entonces yo los voy a invitar, aquí ahí está el diagrama de estado de los pisos, y su implementación no es más que copiar el diagrama de estado en términos de código con case, o sea, con reconocimiento de patrones, y luego con los ascensores pasa lo mismo. Ahora, detallar estas cosas es lo que es la gracia de la programación de multiagentes. Yo entonces los invito a mirar estos códigos, mirar este código y entender cómo funciona por su cuenta. Ahora, antes de terminar vamos a ver este sistema funcionando. ¿Para qué? Para hacer pruebas. Entonces, para hacer pruebas, yo quiero ver qué es lo que pasa con el sistema que yo hice. Entonces, vamos a crear vamos a suponer que estoy con 10 pisos, con 2 ascensores, que ambos ascensores se encuentran en el piso 1, solicito un ascensor en el piso 9 y otro en el piso 10. Y entonces, que el sistema empiece a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, voy a construir una edificación, y para construir la edificación entonces creo los ascensores, los objetos de ascensores, puerto. Luego, creo los controladores para cada ascensor, y además asocio, para cada ascensor asocio quién es su puerto, quién es su número, cuál es su estado inicial, cuál es su controlador y cuáles son los pisos con los que se va a comunicar. Aquí están los pisos, y para cada piso entonces también hago un objeto puerto que tiene el piso, el estado inicial y los ascensores con los que se va a comunicar. Y luego empiezo a probar lo que quiero probar. Entonces todo eso está puesto aquí en un código que ustedes van a tener accesibles, y para que lo miren, lo miren con cuidado y lo pongan a correr y lo entiendan. Entonces todo esto que está allí está codificado aquí, y voy a llegar hasta aquí. Este que se llama building es el que construye la edificación. ¿Mm? Y vamos a empezar a llamar el ascensor en el piso 9, lo que decía allí en el piso 10, hacer un llamado al piso 1 y al ascensor 1 y al ascensor 2 para que paren en el piso cuarto y en el piso quinto, y, y otros dos llamados del piso 1 y del piso 2, y miremos lo que sucede. Entonces uno empieza a ver, no, que tal llamó, que me voy moviendo para tal parte, que el ascensor no sé qué. Esta es la simulación, digamos, del movimiento de ascensores. Obviamente si hiciéramos una simulación gráfica se vería más fácil, pero digamos, eso es un sistema multiagente concurrente corriendo. Y cuando esto termine, simplemente está esperando más llamados de otras partes porque el sistema de ascensores no termina. Los invito entonces a revisarlo bien, a entenderlo bien y a jugar con él.